A partir de ahora vamos a ponerle un foco un poquito diferente a las conferencias y que cada año elegimos un tema en particular. Este año elegimos el eje intestino-cerebro, considerándolo un legado muy antiguo de la medicina ayurvédica para estos tiempos modernos, y la idea es poder aunar o integrar conocimiento que tiene 5.000 años, conocimiento que tiene 10, 5, 2, 1 año, y vamos a presentar entonces a la doctora Paola Scalone. Ella es médico, es gastroenteróloga, es hepatóloga, es trasplantóloga, es especialista en gestión de salud y nos va a hablar de qué es lo nuevo en la ciencia de la microbiota. Entonces le damos la bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Ahí. Bajo el micrófono porque soy más bajita que Marcelo. Bueno, primero que nada agradecer a Susana Chekmedian, una colega que me introdujo en esto, después me presentó a Adriana y a Pilar, quienes me invitaron a este desafío que realmente al principio dije, no sé cómo voy a enfrentar esto, así que si bien había aprendido un poco de todas estas ciencias integrativas, un poco por mi experiencia personal, y les cuento brevemente en qué, que son en dos cosas. Uno es que mi verdadero núcleo delirante, que también es un delirio estructurado, ¿no? Creo que controlado, no sé, veremos, es el hígado. Yo quería hacer hepatología desde el primer día que empecé Facultad de Medicina y eso fue porque no sabía que me interesaba mucho la biofísica, la bioquímica, también la anatomía, la fisiología, la cirugía. Entonces dije, tengo que encontrar un órgano en el cual yo pueda explorar todos estos campos. Entonces me compré el Farreras, ¿lo conocen? Bueno, y dije, voy a hacer lo que primero encuentre para leer. Y me estudié, abrí el capítulo de patología, que no existía en ningún lado. Yo soy generación 94, o sea que hace muchos años. Me estudié todo ese capítulo en 2 días. Y dije, yo quiero hacer esto. No sabía dónde lo iba a hacer, así que llegué a mi casa y dije, me voy a ir a España a estudiar hepatología. Obviamente, mis padres y mis hermanos me dijeron, bueno, sí, tiene un delirio realmente, ¿no? Y bueno, dije, no vas a poder hacerlo, me decían, te va a ir mal, no lo vas a poder hacer, no vas a aprender, ¿quién te va a enseñar? Y yo dije, yo lo voy a hacer. Entonces empecé a recorrer el camino y mientras hice toda la facultad de medicina, estudiaba abajo de la mesa hígado. Todas las partes de patología, la parte bioquímica, la biofísica, las emociones, la cirugía. Como no existía en Uruguay, decidí hacer 2 especialidades o 3, que eran la gastroenterología, la más cercana, la cirugía, donde lo podría tocar, la residencia de medicina interna, hasta que decidí que ese iba a ser mi futuro. Entonces, la vida me llevó a unirme al programa de trasplante hepático, donde pude desarrollar mi especialidad e incursionar en la hepatología como hepatóloga y me aparté un poco de la cirugía. Y me terminé de inclinar en este tema cuando una profesora, que yo creo que fue mi principal mentora, la doctora Nancy Asher, me preguntó dónde estaba el alma. Y ella es la mejor cirujana hoy por hoy de trasplante hepático. Y yo era muy joven y yo le dije, creo que está un poquito en cada lugar, pero el hígado tiene una parte muy importante del alma. No me contestó nada y yo dije, bueno, se enojó conmigo, respondí mal. A los 6 meses me llama para decirme, vení que te quiero entrenar en hepatología. Y así fue como, siendo muy joven, empecé a entrenarme en hepatología y trasplante hepática. Así que bueno, ahí empecé a incursionar en lo que era todo el tema de las emociones. El hígado está muy vinculado a las emociones. Creo que eso no es nuevo para los que estamos acá en esta ciencia. Y por eso aprendí mucho de lo que es la parte de, perdón que se me corre aquí, lo que es cómo se vincula el intestino con el hígado, con las emociones.
y justamente gracias a esta invitación realmente me puse a repasar todos estos conceptos y llegué a conclusiones y un poco desde el punto de vista, desde mi visión, que creo que es humildemente va a ser complementaria porque ustedes saben mucho más que yo de esto, creo. Les quiero contar un poco lo que me invitó Adriana y Pilar a hablar, que es el rol de la microbiota intestinal y cómo esto nos está hoy por hoy cambiando un poco la visión de la medicina, lo que yo les contaba hoy, todo este recorrido científico hacia más también vincular lo emocional en el medio, pasando por lo experimental y las vivencias personales. El rol de la microbiota, básicamente yo lo quise encarar de esta manera porque, como ustedes todos saben, tenemos un cerebro, no sé si acá se ilumina, no hay marcador, bueno, un cerebro, el que todos conocemos, el primero, el segundo cerebro, que es el que llamamos el intestino, que fue el que me atrapó, bien, y el tercer cerebro, que es el que hoy por hoy decimos que se llama la microbiota. ¿Por qué se le llama hoy la microbiota el tercer cerebro? Porque la microbiota participa mucho en las funciones biológicas que ayudan al correcto funcionamiento de nuestro organismo. Tal vez hayan escuchado, ¿no?, que según el segundo cerebro, su interacción con el primer cerebro, que es el eje bidireccional intestino-cerebro, nosotros podemos regular o conocer muchas de nuestras funciones, no solo cognitivas, sino las funciones digestivas. Pero no solo así, sino como si fuera poco, hoy por hoy se sabe que la microbiota intestinal, que está conformada por un complejo sistema microbiano de bacterias, hongos, levaduras y parásitos y virus, estas habitan en forma simbiótica, de tal manera que cuando esto se rompe, realmente hay un desequilibrio en los otros dos ejes que ya conocíamos previamente. Por eso nosotros ahora lo que estamos centrándonos en aprender es justamente en cómo regular esta microbiota desde todos los ángulos posibles, ¿no? No solo desde la medicina tradicional o analítica o racional como la nuestra, sino de las que podemos compartir acá con los que estamos hoy en esta sala reunida. Pero además se sabe que la microbiota tiene una función que es muy importante, que es la de producir la serotonina, porque produce y metaboliza la principal cantidad de aminoácidos precursores del triptófano, que a su vez es el principal precursor de la serotonina. Tal es así que hoy por hoy se sabe que la serotonina es la mayor parte, producida a nivel intestinal, es en realidad el mayor porcentaje de serotonina que nosotros tenemos circulando en nuestro cuerpo, ¿no? Les quiero compartir un poco para hablar desde lo científico, que se realiza en los últimos 10 años una cumbre anual de la cumbre de la microbiota intestinal orientado hacia la salud. Y algunas ideas que les quiero comentar es lo que se está hoy hablando y que se habla de que la medicina debe ir desde un enfoque global hacia un enfoque más personalizado. Esto se llama medicina de precisión. La medicina de precisión no es justamente, como dice el término en sí, ir a un lugar preciso, sino enfocarnos a que cada paciente es un caso. Nosotros no podemos ya tener tan protocolizados los pacientes. De hecho, en la práctica clínica nosotros vemos que cada paciente al inicio puede entrar en un protocolo, pero generalmente ya a la segunda consulta o en el control posterior sale de ese protocolo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de emociones, de situaciones ambientales, dietéticas, que cambian la respuesta a lo que nosotros sabemos. Y eso está basado básicamente en lo que está sucediendo a nivel de la microflora intestinal de este paciente. Por lo tanto, dado que hay una enorme variabilidad en la respuesta, nosotros tenemos que apuntar hacia que las
digamos, las acciones que nosotros podemos hacer tienen que ser a nivel ambiental, pero también a nivel de la nutrición. Y la nutrición tiene que ser también focalizada desde un punto de vista selectivo y meticuloso. Yo tengo que evaluar cuáles son los alimentos que a este paciente le están causando daño. Y eso no surge de ningún protocolo, sino surge de ese espacio de escuchar lo que el paciente siente y realmente tener la paciencia de escuchar y tomar una nota o escribir. Si nosotros esperamos unos minutos y dejamos que el paciente hable, como hoy comentó Marcelo el ejemplo, a los 5 o 10 minutos máximo sale el motivo de la consulta, o por ejemplo, del punto de vista mío, en la consulta mía de gastroenterología o hepatología, lo que realmente lo llevó al paciente a volver a consultar, sea la ingesta de un lácteo, sea la ingesta de determinada cosa, determinada harina, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. A ver si puedo pasarme aquí. Por lo tanto, ay, acá salió esto, acá. ¿Cómo saco esto? Perdón. Creo que ahí se borra una parte. En realidad no tengo nada para corregir. Creo. No sé, después de esto les digo. Es solo para que lo vean mejor, si no ponelo común y ya está. Ahora sí. Gracias. Siempre es bueno tener. Mi hijo me ayudó ayer a hacer esto. Yo no sabía ni cómo hacer. Me decía, mamá, usa Google. Yo qué sé cómo se hace. Ahí sale. Acá vamos. Bien, en la tercera. Entonces, ¿qué pasa en este estudio y en estos descubrimientos que estamos haciendo de esta interacción entre el cerebro y el intestino, ¿no? El enfoque que yo quiero dar hoy es lo que está sucediendo más a nivel desde el intestino. Nosotros sí sabemos que, como dijimos hoy, el intestino y el cerebro tienen un vínculo bidireccional, el cual está mutuamente influido. Por ejemplo, es muy conocido el rol del estrés crónico en el desencadenamiento de enfermedades como el síndrome de intestino irritable, que ocupa casi la mitad de las consultas que recibimos a diario. Pero a su vez también hay un equipo que es el doctor Meyer, que lo que hace es estudiar la relación, lo que es al revés, desde el intestino, desde la microbiota, cómo influyen incluso a nivel cerebral, incluso también a nivel cognitivo y conductual, y en la toma de decisiones y en el estado de ánimo. Esto está bien comprobado y realmente se ha comprobado que las terapias cognitivo-conductuales, como la relajación muscular progresiva, la respiración controlada y la hipnosis, incluso pueden hacer variar esta microbiota intestinal y nos pueden incluso cambiar los resultados de los tratamientos tradicionales o la nutrición que nosotros utilizamos adaptada a la patología de base, sea síndrome de intestino irritable, como les dije, o enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso las enfermedades autoinmunes. El otro punto era que se señaló en esta cumbre, que yo les conté que participé vía web por la pandemia. El otro punto que a mí me llamó mucho la atención es que se está estudiando cómo la microbiota puede mejorar la respuesta a los tratamientos oncológicos. Y esto se sabe que es por una razón. El modular la microbiota ayuda a modular la respuesta de las terapias inmunológicas y de quimioterapia, pero vinculadas a que uno puede modular la toxicidad que nosotros utilizamos en los fármacos. De hecho, la respuesta puede ser mucho mejor a la esperada, con resultados favorables incluso antes de lo esperado. Lo que sí se sabe es que la respuesta a la inmunoterapia mejora también cuando nosotros promovemos una microbiota diversificada, o sea, promovemos que esta nutrición esté adecuada y mejorar el balance de las bacterias o la flora que nos beneficia de la que no nos beneficia. Otro factor muy influyente que sí se vio que puede tener un efecto muy favorable es el elevado consumo de fibra. Por lo tanto, resultó bastante controversial
que se publicara que el elevado consumo de fibra puede ayudar a mejorar la toxicidad en la inmunoterapia y la quimioterapia oncológica. Y sobre todo esto fue comprobado en el melanoma metastásico. Con respecto a lo que hablamos de las enfermedades generales y digestivas, una cosa que es también de común moneda corriente en la práctica diaria es que los pacientes llegan con diabetes, o sea, nosotros somos 5 de cada 10 tenemos algún perfil o tienen algún perfil de glicemia alterado, tanto sea en la intolerancia oral a la glucosa o glicemias elevadas o ya diabetes diagnosticada. Y resulta que las bacterias lo que hacen es reaccionan a la ingesta de los diferentes tipos de alimentos cambiando la producción de la glicemia. O sea que cambian los niveles de glicemia en base a los alimentos que consumimos. Por lo tanto, la dieta también puede tener un rol en la prevención y en el tratamiento de la diabetes. Esto también debe incorporarse, creo yo, y lo trato de incorporar en la práctica diaria, es que a los pacientes que vienen con diabetes o hígado graso o que están en una diabetes incipiente o con cifras elevadas de glicemia, ya hay que hacer un cambio y un cambio en la dieta y una consulta con una nutricionista o quien podamos tener a mano. El otro punto es que la microbiota intestinal también se vio, y creo que Marcelo tocó un poco el tema de lo que es el ritmo circadiano que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que dormimos en la noche, conciliamos el sueño, nos levantamos en la mañana. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos a actuar sobre la microbiota, ya sea desde el entorno, desde la dieta o desde el abordaje que nosotros querramos hacer, tenemos que tener en cuenta que la microbiota también tiene un ritmo circadiano. Y esto se vio porque hasta hay un 20% de la microbiota intestinal que permanece estable durante el ritmo circadiano. Por lo tanto, hay un 75%, 85, 95% que puede cambiar a nivel, o sea, si estamos tanto despiertos como dormidos, lo cual también obviamente influye en lo que nosotros podemos hacer, comer, emociones y demás. Con respecto a la dieta, que fue lo que me pareció como el nexo más común a lo que podíamos unir desde donde ven la ciencia que estoy viniendo yo a ustedes, es que, bueno, nunca es demasiado tarde cuando nosotros vemos desde la primera consulta, nunca es demasiado tarde para iniciar un cambio dietético, por más que el paciente sea mayor o que la persona ya tenga un hábito dietético constituido. Esto se probó porque en gemelos idénticos que eran convivientes, se comprobó que tienen hasta un 37% de la microflora intestinal es igual, pero el otro varía. Y el nexo común que los unía era que cada uno comía diferente, obviamente a pesar de ser convivientes. Por lo tanto, cambiaba el patrón dietético. De hecho, se comprobó que la Prevotella capri, que es una bacteria que es muy beneficiosa, cuanto más tengamos en la microflora intestinal, más beneficiosos tiene, como otras que, bueno, ustedes sabrán más que yo de esto, pero bueno, estos gemelos tenían, los que tienen mejores, que se adaptan mejor y los que tienen mejor microflora y esta microflora se mantiene más estable, mayores valores de Prevotella capri. El otro punto fue que se fue a estudiar entonces qué pasaba con los alimentos cuando se cocinaban. Y esto se sabe que los alimentos que nosotros cocinamos y los ingiremos ya, tanto sea crudos como cocidos y tanto sea fríos como calientes, generan un cambio en la microflora intestinal. Y de hecho la respuesta a las bacterias entonces cambian a su vez cómo reaccionan ellas, produciendo ácidos biliares de mejor calidad. Los ácidos biliares, que bueno, es parte de mi núcleo delirante, son los que nos ayudan a absorber bien las grasas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ácidos biliares. El pool de ácidos biliares hidrofílico tiene que estar lo suficientemente estable para poder absorber bien las grasas y entonces no tener por lo menos un metabolismo ácido graso más estable. Por lo tanto, la dieta, sin embargo, ¿no?, parece ser no solo un factor, sino es uno de los factores que nosotros podemos actuar para mejorar la microbiota intestinal.
Como todos sabemos, en este mundo que gira tanto y tenemos inmigrantes, emigrantes, cuando los inmigrantes trasladan sus costumbres dietéticas, se vio que a pesar de que mantengan la dieta en su casa, igual cambian la microflora intestinal. ¿Y por qué cambian la microflora intestinal? Porque están sujetos a un entorno y a unas emociones que son bien diferentes a lo que era en su, digamos, en su cultura natal. También están expuestos a antibióticos, están expuestos a fórmulas infantiles, quizás los niños ya no pueden amamantar tanto. Entonces eso se vio que la microflora de los inmigrantes, a pesar de mantener una dieta estable, también era influida por el entorno. Por lo tanto, se dice que la dieta es uno de los factores que está influyendo sobre la microflora intestinal. Esto también se ve en las enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando nosotros intentamos hacer un ajuste dietético a una enfermedad inflamatoria intestinal, que es un cuadro bastante complejo, se probó que la dieta vegana es lo que más ayuda a que estos empujes y remisiones de las enfermedades inflamatorias intestinales sean menos empujes y que la recuperación sea más pronta. Pero controversialmente se estudió la microflora de los pacientes que eran sometidos a una nutrición enteral sin fibra, que es lo que realmente los puede sacar del empuje. Y sí, eso es beneficioso, pero debe estar la alerta de que apenas el paciente pueda, debe incorporarse la dieta, porque si no, esto ralentizaba la recuperación de la microflora. Por lo tanto, en las enfermedades complejas parece ser que lo que estamos tratando de transmitir acá, la conjunción de la medicina científica analítica tradicional o los fármacos, tiene que estar muy unida a lo que es todas las otras alternativas de la medicina integrativa. Y más allá de los probióticos intestinales, ay, me asusté porque no había terminado. Gracias. No, pero falta un poco, pero bueno. Más allá de los probióticos intestinales, ¿no? El lactobacillus, que todos lo conocemos de hace muchos años, que está probado que reduce la hipertensión arterial en la que es inducida por sal, y el bifidobacterium también, toneladas y litros de bifidobacterium y lactobacillus le hemos dado a nuestros hijos y a los pacientes. Se sabe que hoy que los probióticos de nueva generación, como el Prausnitzi, que tiene propiedades antiinflamatorias, tiene una mayor concentración en los pacientes que tienen una mejor respuesta a los tratamientos. Por ejemplo, cuando nosotros damos un antibiótico y los pacientes hacen diarrea por antibióticos y cuando no hacen diarrea por antibióticos. El nexo en común fue que se encontró que el Prausnitzi estaba en mayor cantidad en los que no desencadenan diarrea. También las bacterias del ácido láctico, por ahora producidas a nivel, moduladas a nivel genético, pero sí está comprobado y se está buscando la forma de hacerlo en forma natural, tiene un efecto muy beneficioso en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. El otro punto más novedoso es el trasplante de la microbiota fecal. No es el trasplante fecal, sino el trasplante de la microbiota fecal. ¿Cómo se está haciendo esto? Esto se basa porque todo esto que estamos hablando, que se ve que la microflora es el tercer cerebro que puede modular todas estas respuestas, se está tratando de aislar la microflora para aplicarla en forma con el objetivo de curar determinadas enfermedades. Si bien los hallazgos todavía no se pueden aplicar a la práctica clínica, sí se demostró que es seguro en la diarrea por Clostridium difficile, un cuadro absolutamente grave, que incluso puede causar la muerte, y tanto se dé antibióticos o no, por lo tanto parece ser siempre beneficioso. ¿De qué manera se hace esto? Esto se hace porque se establece un modelo predictivo de cuál va a ser la respuesta de la microflora a determinado donante, se extrae la microflora y se incorpora, y lo que se ha encontrado hasta ahora llamativamente es que 2 especies bacterianas diferentes, pero que son de un solo donante, se asemeja más a las mismas especies de diferentes donantes. Esto se explica por qué,
porque otra de las teorías, que ya es bastante milenaria, cada bacteria genera una transferencia genética con su entorno, influyendo en las bacterias a su alrededor. Entonces, esta es la base de lo que hoy por hoy se llama el trasplante de microbiota fecal. Pero no solo terminamos en el trasplante de microbiota fecal, sino que vamos un poco más allá en las terapias determinadas en base al microbioma. Microbioma es el entorno genético de la microflora intestinal. Lo que se hace es, se utiliza la conjugación se toma la microflora de origen biológico y de origen sintético y se hacen, se pautan o se prueban para tratar de identificar cuáles son las bacterias específicas necesarias para tratar esa enfermedad y cuáles son las no necesarias. Se extraen las necesarias, se aplican al paciente que tiene la afección y esto se probó que es, sí, muy, seguro en la diarrea por Clostridium difficile, también en la infección por Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria que habita en nuestro intestino regularmente, pero que si prolifera puede ser patógena, pero también en enfermedades importantes a las cuales todavía no hay un tratamiento muy claro, que son la colitis ulcerosa, la alergia alimentaria, incluso en algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, ahora la dieta más los probióticos más el trasplante de microbiota intestinal puede ser un buen camino para comenzar a restaurar la salud de la microbiota y del microbioma. No solo centrados en una cosa, sino justamente tratando de integrar las tres cosas: dieta, utilización de probióticos y utilizar los recursos que podamos tener. Bueno, un poco ya para ir terminando, no podíamos dejar de, realmente quería decir unas palabras, todo lo que ha pasado entre la microbiota y el COVID-19, esta pandemia que nos puso de cabeza al mundo. Y como todos sabemos, los resultados del COVID-19 en los pacientes con diabetes, obesidad o personas mayores serán francamente más graves. Y curiosamente, esto fue el puntapié inicial para que estos investigadores se aventuraran un poco en qué está pasando con la microbiota intestinal alterada que tienen estos pacientes. Y se vio que los pacientes diabéticos, obesos y personas mayores, al tener una microbiota intestinal alterada, provocan una afectación en la respuesta autoinmune. Y esto se basa en algo que no es tan complejo de entender, y que es bastante conocido. El coronavirus, que no es un virus nuevo, ya se conocía desde antes, pero se llama COVID por la aparición ahora en el 2019, tiene una proteína que es una proteína S, que es particularmente, está en la cápside del SARS-CoV-2, y esta proteína lo que hace es unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué es importante que les conte esto? Porque el receptor de la enzima convertidora de angiotensina está en mayor concentración a nivel de los neumocitos y de los enterocitos. Ellos expresan mayor cantidad de este receptor. Y eso dio nada más y nada menos a que lo que nosotros veíamos clínicamente, que eran que los grupos COVID tenían síntomas principalmente pulmonares o digestivos. Eran básicamente las dos, y las dos formas de presentación. Y se descubrió que es por esto. Tanto los enterocitos como los neumocitos son los que tienen mayor capacidad de captar este virus. Por lo tanto, los enterocitos y la microflora vuelven a estar en el tapete al tema de también tratar las manifestaciones digestivas del COVID. Y también ahora lo más nuevo es que lo que estamos viendo hoy por hoy, que es lo que sucede en el COVID prolongado. Y bueno, como dice el dicho, lo que resiste persiste. Y en el COVID prolongado lo que sucede es que se produce una disbiosis, capaz que está muy chico el esquema, pero acá en una parte, la parte a su izquierda muestro lo que es la eubiosis, o sea, cuando está la microflora en un estado eubiótico, o sea, en forma equilibrada. Y el COVID-19 lo que hace es, al unirse a los enterocitos, causa una alteración en la microflora intestinal. Tal es así que casi el 44% de los pacientes hoy por hoy con COVID prolongado aparecen con síntomas a los 3 a 6 meses luego de que ya se resolvió la infección.
Por eso es común que los pacientes vuelvan con pérdida de apetito, reflujo gastroesofágico, diarreas, distensión abdominales, y uno tiene que estar muy despierto para captar el antecedente de haber presentado COVID y cuánto tiempo antes tuvo y qué forma de COVID tuvo. Por lo tanto, parece ser que la restauración de la disbiosis o volver a la eubiosis de la microflora intestinal parece estar, hoy por hoy, puede ser uno de los caminos para el tratamiento incluso del COVID prolongado. Por lo tanto, hoy por hoy, y a modo de resumen, la estrategia parece ser remover en las primeras, digamos, en la primera captación o cuando uno pueda, los alimentos que causan la sensibilidad. Reponer los alimentos con alto contenido en las grasas saludables o en los alimentos con probióticos o en las proteínas de alta calidad o abundantes vegetales. Por supuesto que ustedes manejan mejor que yo este tema, pero la idea es inducir a una renovación de la composición de la microflora intestinal. Y esta estrategia parece también ser la adecuada en enfermedades crónicas que hasta ahora realmente presentan un desafío, como son las enfermedades inflamatorias crónicas, la obesidad, la actual epidemia, el manejo de los trastornos relacionados con el estrés, incluso los trastornos del neurodesarrollo como el autismo y las patologías de tipo autoinmune. Por lo tanto, bueno, a modo de resumen, parece ser que para tener una buena salud cognitiva, emocional y física, no solo tenemos que saber lo que pasa en el primer cerebro, también hay que revisar cómo está nuestro segundo cerebro, nuestro intestino, y no olvidarnos que nuestro tercer cerebro, la microbiota o la microflora, puede ser realmente el punto por el cual nosotros podemos encaminar a estos pacientes. Por lo tanto, hasta ahora creo que el mejor consejo puede ser mantengamos una dieta sana, lo más sana posible, para llegar a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es que la salud es el completo bienestar biopsico, emocional y bueno, álmico y lo que querramos decir. Y bueno, nada más, eso es todo. Gracias.